para compartir con ustedes. La primera hoja. No sé si la llegan a ver, me avisan. Sí. Vamos a ir combinando el artículo con... hay varias cosas acá. A ver la página anterior, si está. En la página anterior, en la introducción, van a encontrar varias cosas en este artículo. Este es el artículo que vamos a empezar a usar de acá a un par de clases. Creo que 3 o 4 clases nos vamos a centrar en este artículo. Es un artículo que me lo regaló un profesor que se llama Ferrater Roca en el año 2008, cuando estuve en Madrid. Es un madrilense. Es un muy lindo artículo. Yo le haría muchas correcciones, pero lo que tiene de bueno este artículo para leer es que es muy accesible para ustedes, para las personas que necesitan mucho adiestramiento matemático porque hace muchas interpretaciones. Por lo tanto, si empezamos a recorrerlo un poquito, el artículo, en la primera hoja donde está la introducción, bueno, van a encontrar el momento, la derivada del momento, que da la segunda ley de Newton, lógico, y por supuesto es igual a la fuerza. Fíjense que está todo escrito, no sé si ven la manito que yo estoy marcando, está todo escrito en términos de las puntuaciones. Este artículo trabaja todo en términos de las puntuaciones. Y en la segunda parte van a encontrar en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares, en R2, porque está en coordenadas X e Y, y en ρ y en θ, tanto esta segunda ley de Newton, ¿se ve? Acá arriba en coordenadas cartesianas y abajo en coordenadas polares. Acá está el resultado que ustedes trajeron la otra vez, que me acuerdo que lo habían hecho, que había que calcular la aceleración y había que introducirla, no sé si lo ven. Acá está en ρ versor y acá está en θ versor. Me van a decir, ¿dónde están los versores? No los pone. ¿Por qué no los pone? Porque ¿qué hizo con las fórmulas? Las separó. No las puso como ustedes estarían acostumbrados a ponerla la fórmula. Ahora lo voy a explicar esto, cómo está puesto. No sé si lo notan. Me van a decir, bueno, pero la fuerza es un vector y acá no están los vectores marcados. Vamos a explicar esto. Esto tiene que ver con condiciones del álgebra lineal, como la escribió. Voy a dejar de compartir esto y voy a explicar esa expresión, cómo está trabajando, que es como vamos a trabajar a partir de ahora. Voy a correr el sillón, porque si no, no vamos a poder dar la clase. A ver. En el Goldstone también aparecen así, y esa era mi duda, que no aparecen con vectores. Lógico, porque de acá en adelante nos vamos a tener que olvidar de los vectores. ¿Y por qué digo olvidar de los vectores? Ahora vamos a explicar eso. Ustedes ahí en Ferrater Mora tienen que F sub X es la masa... fuera de foco. Uy, perdón. Ahí no se ve. Ya va. Un toque más abajo. Igualmente le voy a poner un poquito más que da lugar. Acá, ahí así tengo un poquito más de lugar. Tenemos que la fuerza, ahí va bien. En X es la masa por la derivada de la posición en X. O sea, la derivada segunda. Eso no tiene vectores. Y la fuerza en Y es la masa por la derivada en Y. Estos en coordenadas... Esperen que me voy arriba, esperen que bajo un poquito. Esto es en coordenadas cartesianas. Me van a decir, bueno, pero acá está separado y esto no tiene... ¿Dónde está el vector fuerza? Nosotros sabemos que la derivada del momento vector, ¿a qué es igual? Dice Ferrater Mora ahí en el artículo. A la masa por la derivada segunda de la posición, ¿no? Por R. La derivada del momento es la masa por la aceleración y eso es igual a la fuerza. Escrito en términos del punto. Esta es la segunda ley de Newton, ¿no? Nosotros, ¿cómo la habíamos escrito? La derivada de P respecto de T, ¿no? Igual a F la habíamos escrito. Pero P, ¿qué era? La masa por la velocidad, y cuando eso lo metíamos acá, esto quedaba la masa por la aceleración, ¿no? Que es todo esto. Exactamente lo mismo. Esta es la escritura que habíamos hecho antes.
Él la está escribiendo en términos de punto, ¿no? Esto lo escribió en términos de P punto. Momento. ¿Dónde están estas coordenadas? Acá. Porque esto es un vector. Quiere decir que cuando yo escribo la fuerza en Newton, ¿qué escribo? Escribo la masa por X2 punto en I versor más la masa por I2 punto en J versor. ¿Se ve? Que es lo mismo que hacer la masa por X2 punto, punto y coma, como si fuera un vector en coordenadas, la masa por I2 punto, y cada una de estas componentes son las componentes de la fuerza, F sub X, F sub Y. ¿Se ve? Tiene dos componentes la fuerza del vector. Una en X y una en Y. Porque esta fuerza, ¿dónde está dibujada si vamos al álgebra lineal? Es un vector de ¿cuántas coordenadas? De R2 está. De R2. Es una coordenada, esto pertenece a R2. Está en un plano esto, no está en cualquier agujero. Es una fuerza que está en el plano. Mariana está muy adiestrada ya con eso porque le ataladré la cabeza hace un par de semanas con todo esto. Y ahora es fácil de verlo. Entonces Ferrater Mora, ¿cómo la escribe? Agarra cada coordenada y la pone a qué es igual. Que es la estructura que ustedes ven en el apunte. Pero esto no te lo va a aclarar Ferrater Mora. Porque se supone que un estudiante de física de cuarto año esto ya lo sabe del álgebra lineal. ¿Se entendió? Por eso les digo que vengan al curso de álgebra lineal. ¿Viste, Mariana, cómo respondió rápido dónde estaba esto hoy? Quiere decir que todo lo que les expliqué le quedó claro. Ya empezamos a usar cosas. Quiere decir que cuando yo trabaje en la formulación lagrangiana, nos vamos a ir olvidando de la fuerza vector y vamos a ir usando cada una de las coordenadas que tiene la fuerza donde esté. Si yo esto lo hubiera trabajado en R3, ¿cómo hubieran sido las leyes de Newton en el espacio, no en R2? A ver, Mariana, ¿qué le hubieras agregado a todas esas fórmulas? Y yo creería que F en Z. F en ZK. O sea que si yo quiero escribir las leyes de Newton en R3, en coordenadas cartesianas tendría que haber agregado F en Z y poner la fórmula en Z. ¿Se entiende? O sea, yo puedo escribirla. En este caso ponemos 0. No, 0 no. Tendríamos que poner la masa por Z 2 puntos. Claro. Tendríamos una tercera coordenada, o sea, si yo tengo, esto sería en R2, si tengo que la fuerza es la masa por X2 punto en Y versor, más la masa por Y2 punto en J versor, más la masa por Z2 punto en K versor, ¿esto qué es? Es un vector que tiene coordenadas mx2 punto, punto y coma, mi2 punto, punto y coma, mz2 punto. Y esto estaría en fx, fi y fz. Y esto pertenecería a R3, esto estaría en el espacio. ¿Se entendió? Quiere decir que ahora, ¿con qué vamos a trabajar en a partir de ahora, que es donde va a trabajar el artículo? Va a trabajar con estas coordenadas. Si yo doy un vector, por ejemplo, en R2 o en R3, donde tengo que la masa por X2 punto, masa por Y2 punto, ¿cómo puedo escribir este vector? Cuando la masa es un escalar, porque la masa no es es un número que multiplica las coordenadas del vector. ¿Qué podríamos hacer con ese número cuando tengo un vector? A ver la gente que estuvo en álgebra lineal. ¿Puedes repetir la pregunta? Que no. Yo tengo la masa multiplicada por dos coordenadas que se repiten, ¿no? Y es un número. ¿Qué se puede hacer sobre las coordenadas? ¿La podemos sacar del vector? La podemos sacar desde afuera del vector, correcto. Es decir, es un escalar sale afuera, un escalar que se repite, o sea que yo puedo trabajar directamente con eso.
O sea que el vector en realidad no es la masa por x2 puntos, por y2 puntos, sino por solamente las coordenadas x2 puntos, y2 puntos. ¿Se ve? Acá lo mismo en R3. Sale afuera y queda x2 puntos, y2 puntos, z2 puntos. ¿De acuerdo? Sí. En estas situaciones, uno puede plantear correctamente que uno puede, en lugar de trabajar con el vector, ¿con qué puede trabajar? Acá me falta la flecha. Con las coordenadas del vector. Y la formulación de Lagrange, de la mecánica, es justamente esa, es olvidarnos de los vectores y centrarnos en las coordenadas. ¿De acuerdo? Si uno se fija, si volvemos al artículo, yo puedo escribir esto mismo en coordenadas polares, ¿no? A ver, ¿cómo serían las coordenadas polares? Nosotros tenemos F en ρ y F en tita. ¿Está bien? Vamos a poner bien los vectores que parecen cualquier cosa. A ver, vamos a ponerlo bien. Pero acá no son vectores, son coordenadas. O sea que son las componentes del vector. A ver los resultados que tiene Ferrater Mora, si coinciden con los que ustedes obtuvieron. Voy a compartir pantalla de nuevo para sacar los resultados. Fíjense que acá dice que este es la masa en ρ, sería ρ2 puntos menos ρ por tita punto cuadrado, ¿sí? Y la otra es la masa por 2 veces ρ punto, tita punto, más ρ tita 2 puntos. Y si ustedes se fijan, si yo esto lo quiero escribir como escribí acá, como vector, ¿cómo escribo la fuerza entonces en coordenadas polares? Escribiría, mire, pondría m ρ 2 puntos, ¿no? Menos ρ tita punto cuadrado. Esto sería en ρ versor, ¿no? Porque es el primer término. Más la masa por 2 veces ρ punto, tita punto, más ρ por tita 2 puntos, y esto iría en tita versor. ¿Se ve? Sí. Y esto tendría una componente F en ρ y una componente F en tita. ¿Y dónde estaría esta fuerza? ¿Dónde estaría perteneciendo? ¿A qué espacio? R2. Muy bien, ¿quién lo dijo? Mariana lo dijo, porque está segura de lo que está diciendo ahora. Los demás piensan todavía. ¿Pero por qué está tan segura? Porque tuvo 3 horas de ataladramiento de los espacios vectoriales. ¿Está bien? ¿Ven para qué sirve? Muy bueno lo de multivariable. Estuvo muy bueno. Bien explicado estuvo, se entendió todo, sí, dice. Bien detallado. Muy bien. ¿En qué se diferencia de la coordenada cartesiana? En que en lugar de usar las componentes X e Y, estoy usando el radio vector y el ángulo de giro. Estoy usando otras componentes para definir esto. No sé si lo ven. Pero todas las dos tienen algo en común. Tienen una masa que multiplican a algo. ¿Se ve? Que tiene que ver con los términos de qué. Este era un término de qué. Y este era otro término de qué cuando hicieron la cuenta. ¿De qué cálculo? ¿Qué calcular? De la aceleración, que lo hizo muy bien esta chica Yamila, que lo explicó en la última clase, excelente lo hiciste. ¿Te das cuenta cómo empezamos a usar todo lo que vos... o sea, estoy juntando un poco todo lo que vamos haciendo para comprender el artículo. Fíjense que si yo hubiera empezado con el artículo donde deberíamos haber empezado, o sea, el artículo donde empezaría la materia. Pero si yo no hago el trabajo previo que hice, ustedes imagínense que estos son jeroglíficos. ¿Por qué pueden responder algo? Porque se hizo el trabajo previo. No sé si van notando eso. Porque esto es el cálculo que yo les pedí que hagan. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? ¿Qué es la formulación de Lagrange?
La formulación de Lagrange es una formulación particular. Me va a decir, bueno, y entonces, ¿cómo escribo la fuerza de esta manera en R3? ¿Cómo escribo la fuerza? Igual que antes, ¿Y qué agrego con acá? Ojo, porque no puedo agregar cualquier el cosa. Acá- K-versor. Ah, y en el K-versor, ojo, porque no tengo K-versor. Acá claro, porque no es K, es otro. claro, pero en R2 tengo un radio y un ángulo. Si voy a R3 tendría que tener otro ángulo. Ujú. Esas coordenadas no son polares, son esféricas. Porque esto representa un círculo. Pero en R3 el círculo se convierte en una bola. Eso. Entonces necesito dos ángulos y un radio. Porque para una bola tengo que girar en el plano a través de un radio, un ángulo de giro, y después ¿qué tengo que hacer para generar la bola? Subir. Y para subir necesito otro ángulo con el plano de giro. ¿Se entendió? Necesito un ángulo que tiene que ver con el ecuador y un azimut que me sube a cualquier punto de la esfera para generar toda la bola. ¿Está bien? Entonces, si me voy al espacio, las coordenadas que necesito no son polares, porque las polares son solamente en R2. Necesitaría R3. Y para eso yo les di un artículo de coordenadas para estudiar y les dije, léanlo. Y ahí tienen las coordenadas esféricas. ¿Alguien lo miró? Ujú. Ah, Y está el ¿quién lo pasaje miró? también. Cilíndricas creo que está también. Está el Cilíndricas pasaje también. también. ¿Qué diferencia tienen las cilíndricas? Que en lugar de generar una esfera, genera un cilindro. ¿Qué ventaja tiene un cilindro Tienen sobre una una esfera? CH, Tiene una ventaja. que coincide el... Claro. El K que tiene la coordenada cartesiana coincide con la coordenada Coincide en el... cilíndrica. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es el círculo transportándolo en forma perpendicular. No estoy haciendo esto. Claro. Estoy haciendo esto. ¿Se ve la diferencia entre hacer esto en 3D y hacer esto? Para hacer esto necesito cambiar el ángulo. Para hacer esto no necesito cambiar ningún ángulo. Mantengo el ángulo de la base y lo transporto en forma cilíndrica hacia un lado o hacia el otro, como el concepto de límite de hoy a la tarde, Mariana, que lo tuvimos que meter en un cilindrito y para eso sirve comprender eso. ¿Ves cómo se empieza a cerrar el cuento? ¿Está bien? Sí, estaría bueno que nos hubiesen explicado eso en las matemáticas anteriores y no ahora. Claro, Podamos contestar yo hago todo, ¿se dan cuenta? Tengo que hacer todo, porque si los demás no lo hacen, lo tengo que hacer yo. Es malo eso. Y está bueno porque podríamos, con lo de hoy que dio de límites, se ve muy bien cuando se juntan y que se forma ese cilindro. Igual que lo de disco, como decía Solange, nunca lo vimos, ni siquiera sabemos lo que es. Y Perfecto. en esto podrías ayudarnos muchísimo. Sí, lógico. Muy bien, entonces ya estamos preparados para empezar a entender que no vamos a trabajar con vectores, así que no vamos a ver más estas flechas. Vamos a ver qué cosa de los vectores, las coordenadas. Y vamos a tratar de entender esto ahora que lo vimos en las leyes de Newton, transportarlo a un sistema de partículas, que es lo que hace el artículo. Vamos a ir tratando de ver el sistema de partículas y vamos a tratar de entenderlo, el artículo. ¿Quedó claro? Ahora yo voy a borrar esto y vamos a pasar al artículo de nuevo para ir siguiendo el artículo. Este artículo, tratá de cerrar el micrófono, Miguel, tenés mucho retorno, sale mucho. Cuando querés hablarlo, lo activás. Déjalo en suspenso. Gracias. Ahí está. Si no se escucha todo el ruido y a veces tienen mucho retorno. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar lo que tenemos en el artículo y vamos a tratar de ir entendiendo paso a paso las páginas de este artículo. Cuando se termine este artículo ya vamos a estar en condiciones de entender cómo se arma la ecuación de Lagrange. La ecuación de Lagrange es la que va a sustituir en forma de coordenadas a las leyes de Newton.
O sea, dentro de la ecuación de Lagrange están todas las leyes de Newton. Entonces, ustedes me van a preguntar, bueno, pero entonces cuando yo quiera hacer un problema, qué sé yo, vieron los clásicos problemas, tiro un cuerpo por el plano inclinado, cuánta velocidad tiene al final. ¿Ese problema lo puedo hacer con esa fórmula de Lagrange? Sí. La respuesta es sí. Pero claro, para ese problema no es la ecuación de Lagrange, aunque se pueda hacer por Lagrange. ¿Por qué me van a decir? Y porque la ecuación de Lagrange es una fórmula mucho más potente que las leyes de Newton. Es decir, ¿cómo más potente? Sí, es más potente en el siguiente sentido. Las leyes de Newton, cuando los sistemas que uno quiere abordar son complejos, tienen mucha complejidad, no sirven. Un ejemplo. Si yo tengo que estudiar la cinética neutrónica de qué pasa con los neutrones dentro de un reactor nuclear, las leyes de Newton, como están, así, es que estén en polar, estén en lo que estén, no sirven para nada. No las puedo usar. Es una herramienta que se transforma inútil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar otra formulación que estén escrita de otra manera. Y la ecuación de Lagrange es escribir las leyes de Newton de otra forma. Pero de una forma que sea más fácil de manipular matemáticamente y que los resultados se conserven. Ahora, ¿esa fórmula me va a servir para resolver los problemas que yo hacía antes con las leyes de Newton, con los vectores? Sí. Pero es como si yo les dijera, miren, tengo que matar un mosquito. ¿Qué me conviene? ¿Un matamosca o un cañón? ¿Y ustedes qué me van a decir? Con las dos cosas lo puedo matar. A ver, Mariana, ¿qué me va a decir? Si tengo que matar un mosquito, ¿qué me conviene? El matamosca, ¿no? Con el matamosca le pega seguro. Claro, el cañón lo va a matar, pero también le puedo errar. Cuando yo fabrico la ecuación de Lagrange es que fabricar el cañón. Ahora, claro, si tengo que ir a la guerra, con el matamosca mucho no voy a hacer. Me va a convenir el cañón. ¿Se entendió lo que quiero decir? ¿Esto qué quiere decir? Que los problemas convienen abordarlo según el cañón o según el matamosca. Uno puede fabricar una herramienta muy buena, pero si no la sabe usar en dónde la tiene que usar, ¿qué le va a pasar? Le puede fallar. Le puede fallar como puede fallar con ir a matar un mosquito con un cañón. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, sí. Es importante después, porque todavía no hablamos de problemas acá, falta todavía para llegar a los problemas acá. Falta por lo menos un mes y medio de clase todavía, hay que dar toda la teoría primero. Si no, acá no se puede hacer nada si no tenemos la teoría. Lo llama física teórica, si queremos abordar un problema. Si el problema es complejo, la fórmula de Lagrange es fantástica. Si el problema es simple, me van a decir, mire la vuelta que está dando para resolver ese problema que haciendo 2 sumas, 3 restas se resuelve. Lo que yo les voy a mostrar es que un problema simple sí se puede resolver por Lagrange. Pero la idea no es usar Lagrange para resolver problemas. Cuidado con la palabra simple, yo digo simple. Después vamos a hablar de qué es algo simple. ¿Cuándo un problema podemos decir es simple? O complejo. Porque eso también está en discusión. ¿Simple qué es? Que lo pueda hacer yo en forma fácil, que la cuenta sea rápida, que la cuenta sea manipulable. ¿O qué quiere decir simple? Eso también lo tenemos que discutir. Ya cuando entremos con los problemas vamos a discutir qué es un problema en física. ¿Quedó claro esto? Eso también hay que discutirlo, porque sobre eso y las herramientas, que son las que vamos a fabricar primero, es donde va a estar centrado el meollo de la cuestión de esta materia. ¿Se entiende lo que quiero? ¿Hay alguien que no comprende lo que le estoy diciendo? ¿Para dónde apuntamos? ¿Cuál es el objetivo de armar todo esto? Es poder abordar los problemas que no sean tan fácilmente abordables con las leyes de Newton como están, sino hay que escribir las leyes de Newton de otra manera, y esa manera es, en lugar de mirar los vectores, como lo estamos acostumbrados a ver, la fuerza como vectores, es mirarlo a través de sus coordenadas, en R1, en R2, en R3, en R, hasta ahí. ¿Por qué? Porque podemos ir a Rn, ¿no? Mariana, hoy estuvimos en Rn, pero no conviene, porque nosotros no vivimos en R4, vivimos hasta R3.
Entonces los gráficos máximos que vamos a hacer son R3. Cuando uno estudia física, limita la matemática a la física que uno quiere hacer. Ese es el otro punto. ¿Quedó claro todo esto? Porque acá le estoy marcando el objetivo, el rumbo para dónde vamos a agarrar. Todavía no empezamos a caminar. Les dije, miren, acá están todos los caminos. Nuestra materia va para allá. ¿Está? Con todas las preguntas que ustedes me hicieron hasta recién. Que me parecen algunas acertadas, otras están un poco que tienen que ponerse a estudiar un poco más de matemática. No queda otra. ¿Está? ¿Quedó claro entonces? Vamos a pasar a en la segunda hoja del artículo de Ferrater Mora. Voy a pasar la segunda hojita, la voy a compartir con la pantalla, así la vamos estudiando. A ver. Fíjense que acá les pone un poco este resumen que ustedes tienen en la primera hoja de la introducción, les pone lo que yo les acabo de decir. Acá está la segunda. Él habla sobre coordenadas generalizadas. No sé si ven acá la manito, ¿la ven ustedes? ¿La manito que yo estoy marcando? ¿Dónde está el título? Sí. Perfecto. Sí, Yo claro. quiero saber si puedo Sí. marcar algo, capaz que estoy marcando y ustedes no ven nada. A ver. Así que bueno. Fíjense que acá está dibujado un sistema de partículas. Me van a decir, bueno, pero lo dibujó en R2. Este gráfico no es un gráfico de R2, R3, Rn, es un gráfico. Acá les voy a decir un dato más. Una cosa es un gráfico en física y otra cosa es un diagrama. La diferencia entre un gráfico y un diagrama es que un gráfico respeta el lugar físico real, por ejemplo, R2, R3, el R que sea. Mientras que un diagrama lo que hace es una representación genérica sin especificar un lugar. Yo lo dibujo en R2 porque estoy dibujando en un papel. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero esto puede ser cualquier cosa, puede ser R3, R2, R de lo que quieran. ¿Está claro eso? Esto no es por eso no le pone nombre a los ejes. Esa es la diferencia entre diagrama y gráfico. ¿Entienden eso lo que estoy diciendo? Un diagrama sí respeta. Hoy, por ejemplo, cuando di las clases de análisis 2, lo que hicimos fueron gráficos. ¿Por qué? Porque eso sí estaban en R2, R3, donde estábamos dibujando. Pero esto que tienen ahí en el artículo de Ferrater Mora es algo genérico, que está, como está dibujado en el papel, es algo de R2. Pero eso puede ser cualquier cosa también de R3. Y no pierde generalidad. ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces eso se llama diagrama. O figura. Diagrama o figura es lo mismo. Mientras que gráfico sí respeta el espacio real. Por ejemplo, si yo les digo, ¿eso es un gráfico de R2? No. ¿Es un gráfico de R3? No. ¿Qué es eso? Un diagrama que no dice nada. Es algo abstracto un diagrama. Dibuja puntito y pone para que uno tenga una idea, es nada más. ¿Comprenden la diferencia? Eso estoy seguro que nadie se los explicó nunca. Entonces, cuando uno lee en un libro, cuando uno va a un libro, tiene que saber que lo que el libro le está diciendo, si le pone figura es una cosa, si le pone diagrama es lo mismo que figura, y si le pone gráfico es otra cosa. Un gráfico es algo real, mientras que los diagramas y las figuras no. En un texto de Entonces física. siempre tienen que estar especificadas las coordenadas en un gráfico. Totalmente. En un gráfico, si no están las coordenadas, Hay no es un pruebas gráfico. que las corrigen y no tienen ni X ni Y y están bien igual. En la secundaria, Porque el profesor que tenés es un burro. ¿Te das cuenta la pregunta? Ahora te das cuenta. Claro, tiene que decir X, Y o Z. O si Claro, no puede ser, no puede entonces, las coordenadas, no sirve. y en Lo puedes dar vuelta, matemática, lo puedes dar vuelta. en lo puedes mirar en matemática el no espejo, que no. no existen las figuras, existen los gráficos nada más en matemática. En física sí, porque la figura Claro. es como si fuera una representación genérica y los físicos lo aceptan en un texto físico, pero en un texto matemático, si yo agarro un texto matemático y dice figura, agarro el libro y hago así, pum, lo tiro al tacho de la basura, pero una porquería ya. ¿Se dan cuenta cómo yo evalúo un libro? Hasta por eso lo evalúo, si es bueno o es malo. ¿Se entiende cómo uno tiene que mirar si la categorización de algo es buena o es mala? Yo creo que a veces se pierden ustedes en esas cosas. Fíjense, parecen detalles, pero no son detalles. Porque después no es lo mismo que ustedes están mirando algo que es la realidad con algo que no es la realidad. ¿Y esto con qué tiene que ver que estudiamos en epistemología?
¿Qué artículo les dije que lean para hoy? El de realismo. Instrumentalismo. Las figuras y los diagramas es algo Realismo. instrumental. Es instrumental, mientras que los gráficos son realistas. Hasta en cómo está escrito un texto para comprender. Por ejemplo, si yo agarro este libro, está lleno de diagramas y figuras. Casi no hay gráficos. Porque es la forma de escribir de este autor. Y está bien, porque es un libro de física. Si este libro fuera un libro de álgebra y me dice eso, hago así, pum, tacho basura. No lo miro. Ni siquiera lo miro. Lo primero que miro yo cuando me dan texto. Porque si no, no sé lo que estoy leyendo. Ya empezamos mal. ¿Se entendió hasta acá eso? Eso es importante cuando lean los artículos, porque ustedes tienen que poder leer los artículos. El otro problema que me comentaban hoy, creo que Mariana y no sé quién más del curso de análisis 2 de la tarde, me comentaban hoy, es que no pueden leer los artículos. ¿Por qué? Y este es otro problema por el cual no pueden leer, porque no comprenden qué le están diciendo en las figuras, en los gráficos, en los diagramas. No lo pueden seguir porque no saben qué está pasando. Si eso es real, es una representación, ¿qué es? ¿Se entiende lo que digo? Me pasó con sí, claro, cuando no veía los vectores. Digo, ¿qué pasó? No. Ahí te pasó en la representación, ¿te das cuenta, Yamila? Sí. Y vos estuviste trabajando con esto, porque los resultados los trajiste vos la semana pasada, que los compartimos. Claro, y siempre usé vector, pero ahí cuando no estaban no sabía por qué. No tenía una explicación. Ahora te quedó claro. Sí, ahora sí. Y ahora de acá en adelante vamos a trabajar en coordenadas. Entonces, vamos a mirar un poco ese artículo, vamos a ir un poquito más lejos ahora de las coordenadas. Como andamos de tiempo, estamos bien. En las coordenadas pusimos algunas cosas interesantes, ahí pone el artículo, y vamos a aprender a leer cómo está escrito, porque ahora viene una escritura muy particular, que difiere un poco del álgebra lineal, y es una escritura de la física teórica. Esto ya es una forma, es como si fuera una traducción. La vamos a tratar de aprender a hacer. Nosotros ahí en el diagrama, yo ahora no voy a hacer un diagrama, voy a hacer un gráfico. Y si hago un gráfico, ¿qué le tengo que poner? X e Y, ¿no? Y ya me fui de pantalla de nuevo, perdón. Le iba a decir a mí eso. Ya me fui de... Lo que pasa es que tengo que mirar... Antes era solo la pizarra, ahora tengo que mirar esto y la cámara para ver dónde estoy. Ahí está bien. X e Y. Si pongo X e Y, estamos tranquilos que ¿dónde está eso? En la realidad. ¿En qué realidad? En R2. ¿Está bien? Al lado voy a dibujar algo en X, Y y Z. Vamos a acostumbrarnos, salvo cuando les digan alguna otra situación, vamos a acostumbrarnos a poner la Z en el eje vertical, acá arriba. Me van a decir, ¿por qué? Porque si uno dibuja en el GeoGebra y queremos hacer un dibujo en el GeoGebra, en algún momento, la Z en el GeoGebra está puesta en el eje vertical. Si uno, no sé si han explorado el GeoGebra 3D, alguien, el eje X está dibujado en rojo, el eje Y está dibujado en verde, eso está en el plano del piso, y el eje Z está dibujado en azul, perpendicular al plano del piso. ¿Se entendió cómo está dibujado el GeoGebra? Así está. Entonces, si vamos a usar el GeoGebra para seguir la misma coherencia, pero podríamos haber puesto la Z para acá, era lo mismo. ¿Está? Muy bien. Entonces ahora les voy a ir haciendo preguntas. Supongamos que yo tengo una partícula. Una partícula sería un objeto para ustedes, para pensarlo en algo muy diminuto y casi pequeño, tipo átomo. Supónganse que en R2 yo tengo una partícula. ¿Está bien? Pregunto, ¿cuántas coordenadas reales de R2? Perdón, acá tenemos R3, ¿no? Sí. ¿Cuántas coordenadas reales tenemos de esa partícula en R2? Dos. Dos. ¿Cuáles serían? X, sí.
X1, vamos a ponerle, y 1 Ok. para... ¿Está bien? ¿Cuántas coordenadas hay para esa partícula? 2 coordenadas. Una de X, una de Y. Me van a preguntar, ¿qué estamos haciendo ahora? Vamos a pensar en contar coordenadas. Porque una de las cosas que tenemos que saber es que cuando dejamos de trabajar con vectores, vamos a trabajar con coordenadas. Y lo primero que tenemos que saber es cómo las contamos. Para saber cuántas hay. Yo tengo otra partícula, ¿no? ¿Cuántas coordenadas tiene esa nueva partícula? 2. 2. X2, ¿no? Y 2. Y 2. Tengo otra partícula por acá. Vamos a ponerlo un poquito más allá si no se juntan los números. ¿Cuántas coordenadas tiene? 2. 2. X3 y 3. Y si yo tengo un sistema de n partículas en R2, ¿cuántas coordenadas hay? 2n. 2n. Vamos a poner n mayúscula. Después le digo por qué. En R2 hay 2n partículas. ¿Está bien? 2n, perdón, coordenadas. No partículas, ¿no? ¿Por qué 2n? Porque si n vale 1, que tengo una sola partícula, ¿cuántas coordenadas teníamos? 2. 2. Para una partícula y 2 coordenadas. Si tengo 2 partículas, A ver, 2 y 2, 4 todas juntas. 4. 4 coordenadas, 2 de X, 2 de Y, si tengo 2 partículas. Si tengo 3 partículas, 6. 6 coordenadas. ¿Por qué? Porque tengo 3 de X y 3 de Y. Y si tengo n partículas, 2 por n coordenadas. Siempre es 2 por la cantidad de partículas, donde n es la cantidad de partículas. Esa sería la fórmula de contarlas. ¿Está bien? Vamos a R3. ¿Cuántas coordenadas tengo en R3 para una partícula? 3. 3 coordenadas, ¿no? ¿Las ven? Las 3 coordenadas. Tendría X1, Y1, Z1. Si tengo 2 partículas, 3. Otras 3. otras 3, ¿no? O sea, ¿serían cuántas en total hasta ahí? 6, ¿no? 6 coordenadas serían. O sea, tendríamos X2, Y2, Z2. ¿Sí? ¿Se ven las partículas? Las coordenadas, como las estoy marcando. Si tengo otra por acá, ¿esta cuántas coordenadas tiene una partícula más? Otras 3, ¿no? Más. Otras 3. X3, Y3, más o menos por acá, ¿no? Quedaron todas juntas. Z3, ¿no? ¿Se ven dónde están? Z1, Z2 y Z3 arriba. Me quedaron todas juntas. Pero ¿cuántas hay en total? Si tengo 3 partículas, ¿cuántas 9. coordenadas totales tengo? 9 tengo. O sea que ahora 9. si tengo n partículas en R3, hay ¿cuántas coordenadas en general si tengo n partículas? 3n. 3n coordenadas. ¿Se entendió? O sea que en el espacio siempre tengo 3 por n coordenadas. Esas coordenadas se llaman coordenadas libres en física.
En R2 hay 2 coordenadas libres. En R3 hay 3 coordenadas libres. ¿Por qué libres? ¿Se pueden atar? Bueno, se pueden atar. Ya vamos a ver cómo se atan. Pero ¿por qué digo libres? Porque cada una se puede mover libremente como quiere en ese espacio de 3 dimensiones. Acá se puede mover en el plano libremente, sin ninguna condición. Esas coordenadas se llaman coordenadas libres. ¿Está bien? Entonces tenemos en R2 2n cantidad de coordenadas, en R3 3n coordenadas. Miremos el artículo de Ferrater Mora. ¿Qué puso acá? Miren, 3n ecuaciones de transformación puso. Olviden esto por ahora. Vamos acá. En R3 dice que hay 3n coordenadas cartesianas. Acá, en amarillo. ¿Lo ven lo que está en amarillo? Para n vectores, y ahora vamos a ver por qué dice que para R1, R2, Rn vectores, hay, ¿cuántas coordenadas dice? X1, X2, X3 y 3n. ¿Ven cómo lo escribe? Una forma fea de escribirlo parece, ¿no? ¿La ven la escritura? Vamos a tratar de entender esta escritura. Estamos en R3, ¿no? En R3 él está diciendo que escribe X1, X2, X3, no usa X y Z, ¿no? Y llega hasta X3n. Y eso lo puede sintetizar con una llave y poner X sub i. Vamos a tratar de entender esta notación. Miren. Él lo escribe así, dice que en R3 es un conjunto, la llave significa conjunto de coordenadas X1, X2, X3, no pone X y Z, como pusimos nosotros acá. Usa notaciones del álgebra lineal, X1, X2, X3. Y después dice que la cantidad de coordenadas llega hasta ¿dónde? Hasta 3n. Si yo agarro estas X, ¿qué están representando? Me van a decir. Están representando al eje X del espacio tridimensional, porque esto está en R3, porque si llega hasta 3n estaríamos en R3, ¿no? Si hubiera llegado hasta 2n, ¿dónde estaría este conjunto? En R2. ¿Se entiende? R2. Y este X3 no hubiera estado. Hubiera estado X1, X2 hasta 2n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estará bien eso que acabo de decir? Pensemos 2 minutos como lo escribió. Vamos a ver la notación, porque si no entendemos la notación, después no vamos a entender nada. ¿El que está diciendo acá? Esta X1, X2, X3, ¿qué son? La X1, X2 y X3 de la X y Z, o sea, el punto que corresponde a una coordenada de una partícula sola, estas 3, o ¿Es son las el 3, punto en sí o no? Los o dos son las la 3 cantidad de coordenadas, perdón, no son las 3 coordenadas de 3 partículas que están dando vuelta. ¿Se dan Son de cuenta 3 cómo? partículas. las 3 coordenadas. No sé, porque ustedes están asociando que este X1, X2, X3 son estos 3. Y no sé si son esos. Porque si él me dice que No, llega yo digo hasta los 3n, ¿qué quiere decir que llega hasta 3n? Que llega hasta 3n, esta X1, X2 y X3, pero cuidado, no es de 3 partículas, sino que es la X1, X2, X3 de una partícula que se va a repetir hasta 3 veces la cantidad de partículas. Es decir, lo que él está marcando es que yo tengo una partícula, entonces en lugar de poner X y Z, esta es X1, esta es X2 y esta es X3. Y cuando yo repito, porque esto es para una partícula, pero cuando yo repita esto para muchas partículas, esta X1, X2, X3, se va a repetir hasta ¿cuántas veces? Por eso pone el punto suspensivo. Hasta 3 veces la cantidad de partículas. Quiere decir que si yo tengo 3 partículas, este conjunto, si n es igual a 3,
como en este dibujo, ¿cuántas, si las quiero poner todas, quiénes pondría? ¿Quién estarían dado para este conjunto si yo lo quiero poner a todos? Porque esto es una representación. ¿Cómo? Hasta X9. X9. X1, X2, X3, X4. X5, X6, X7, X8, X9. Y si lo quiero poner con los términos que puse en el dibujo de arriba, ¿cómo lo pondría? X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3. Eso me está diciendo, si lo quiero traducir a la figura que yo, al gráfico que yo hice. ¿Se entiende lo que está diciendo Ferrater Mora? ¿Cómo la está contando con este conjunto? Él pone la tríada hasta donde tiene que variar por el número de partículas. Pero esta tríada es por la cantidad que se va a repetir en cada eje. Eso no lo explica. Me van a decir, ¿cómo no lo explica? Y no, si Claro, se no fijan en el diferencia, dibujo no lo van a ver eso. Porque lo da por entendido que ustedes saben interpretar gráficos. Lo que pasa es que una persona que llega al último año de física, él lo da por entendido, porque esta materia se da en el último año. ¿Se entendió lo que da por entendido él? Por eso ustedes no pueden leer el artículo. Porque ustedes, ¿qué estaban pensando? ¿Que esto qué significaba? Porque eran diferentes partículas. Las diferentes partículas, no son las diferentes partículas. Es una sola partícula hasta la variación de 3 veces esa cantidad. Es la variación de la cantidad de coordenadas hasta 3 veces como varía por la cantidad de partículas. ¿Qué quiere decir? Que si yo hubiera tenido 2 partículas, acá que hubiera puesto, ¿cuánto hubieran sido el conjunto? ¿Cuánto hubiera tenido? Si hubiera tenido 2 partículas. Partículas en R3. En R3, siempre en R3 estamos. ¿Cuánto? Claro, X1, X2, Y1, Y2. Y Z1 y Z2. Y ahí se acabó. Z1, Z2. Porque hubiera tenido 2 partículas. Si lo pongo en Z. Por eso él dice que conviene siempre usar las coordenadas X1, X2, X3. Pero fíjense que esta X1, X2, X3 no es esta X1, X2, X3. Claro. Porque esta X1, X2, X3 representa tanto a la X como a la Y como a la Z. No sé si lo ven. Es como que engloba los 3 ejes, pero representado con X. Con uno solo, claro, exacto. ¿Por qué lo escribe así? Una forma En vez de económica. poner X y Z, pone X. Hicimos fuerza. Porque lo pone en forma económica. Él te está diciendo, esto se va a repetir hasta 3n, porque va a variar por la cantidad de partículas. Porque si yo tengo una n solo, esto es esto solo. Sería, pero esto solo no X1, X2, X3, sino sería X1 del eje X, X2 del eje Y y X3 del eje Z, porque estoy en R3. ¿Se entendió eso? No es que son 3 variables del eje X, o 3 del eje Y o 3 del eje Z, sino es una de cada eje. ¿Está? ¿Entienden lo que significa eso? Sí, sí. Fíjense, el primer renglón, toda la explicación que lleva. ¿Cómo lo está contando? Entonces, ¿cómo las cuenta la cantidad de coordenadas? De la misma manera que las contamos nosotros. De la única diferencia que nosotros le hemos puesto, este conjunto lo hemos escrito contando todas, poniéndola todas. Lo que pasa es que si yo tengo un conjunto de 6,02 por 10 a la 23 partículas, ¿cuántas coordenadas tiene eso? Es decir, ¿y ese número dónde lo sacó? ¿Qué es el 6,02 por 10 a la 23? ¿No es el número de abogado? Claro, entonces es un número importante dentro de la física, porque si yo tengo que estudiar la teoría cinética de los gases, lo voy a necesitar. Y si quiero saber cuántas partículas se mueven dentro de un gas en R3, ¿cuántas se van a mover? ¿Cuántas coordenadas va a tener ese gas por el número de Avogadro? 6,02 por 10 a la 23, n 3N. por 3. O sea, tengo que multiplicar a eso encima por 3. Y esa va a ser la cantidad de coordenadas que le voy a poder asignar al número de Avogadro de partícula, átomo, molécula, lo que cacho sea. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Por qué? Porque pero ahí cuidado, me van a decir, bueno, pero cuando estemos ahí, todo eso va a estar en un recipiente, porque el gas no está libre.
Me van a decir, no, son partículas libres. ¿Y las cuento igual? Sí. Hasta donde estén libres, hasta donde llegue el límite del tacho. Después vamos a ver qué pasa con el tacho. Eso es lo otro que hay que estudiar en física, el tacho. No alcanza con solamente estudiar las partículas libres, sino también dónde están. ¿Qué le va a hacer eso al movimiento de las partículas? Ponerlas adentro de un tacho. La va a condicionar. Si yo en lugar de tener una partícula libre, la aplasto y la hago mover arriba de la mesa como una cosa que gira, arriba de una mesa, ¿qué le estoy haciendo a esa cosa que gira? Le estoy condicionando una dimensión, la estoy obligando a moverse no en 3, sino en 2. Estoy cambiando de sistemas. Y cuando cambio de sistema, ¿qué cambia? La cantidad de ¿qué? De coordenadas. Y cuando cambio la cantidad de coordenadas, están restringidas. La cantidad de coordenadas pueden cambiar por el lugar en el cual habitan las partículas, R2, R3, o pueden cambiar porque condiciono un lugar. Por ejemplo, estoy en R3, pero lo obligo a moverse en un plano solo de R3. Que es lo mismo que si se moviera en R2. Hay como eso se llama un isomorfismo entre los espacios vectoriales. ¿Van entendiendo lo que digo? Hasta el último, y hasta la última oración no entendí. Y todo eso se puede, isomorfismo quiere decir la misma forma, pero en distinto lugar. No es lo mismo estar en R2 que estar en R3. Pero si yo me muevo arriba de un plano de R3, es como si me moviera en R2. Pero si estoy arriba de un plano de R3, me muevo de la misma manera, en forma longitudinal y transversal nada más, pero no tengo altura. Es lo mismo que si me moviera en R2, porque es un plano. R2 es isomorfo con cualquier plano isomorfo, la misma forma pero distinto lugar que un plano en R3. ¿Está claro lo que dije? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Fíjense todo lo que tengo que explicar antes de empezar con el artículo. Tengo que enseñarles a leer el artículo. Yo doy todo de cero, estamos, No doy por servido nada, como pueden ver. 0, 0 empecé, bajo 0 si quieren. Si no, no pueden hacer ningún... Igual. No, es que hay que empezar así. Hay que empezar de 0 total para que puedan entender bien. Fíjense que esta notación no es una notación obvia. Hay que descularla, hay que entender qué está diciendo ahí Ferrater Mora. ¿Qué quiere decir? Que estas coordenadas se van a repetir hasta 3 veces n. Y si hubiera escrito las de 2, ¿cómo lo hubiera escrito ahora? Lo mismo, ¿no? Pero hubiera usado x1, x2. ¿Hasta dónde? Hasta x2n. ¿Está bien? Y hubiera escrito R2. Eso no lo escribió, pero lo podemos sacar nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy en el plano, siempre esto se va a repetir. Aunque yo... O sea, si yo tengo 3 partículas en el plano, ¿qué hubiera escrito acá? La que tengo ahí. Con n igual a 3 partículas. ¿Cuántas tendríamos que tener? 6, ¿no? ¿Cuáles serían las 6? A ver quién me las canta. X1 y X1, X2 y 1 y 2. A ver, X3. vamos. X1, X2, X3. ¿No? X3. Porque yo le puse y 2 X3 a estos puntos, ¿no? Y 2 y 3. Y 1, y 2, y 3. Ahí están. Si lo quiero escribir como lo escribí arriba, para que quede más lindo, por pares, porque acá escribí por terna, ¿no? Lo que corresponde a X, lo que corresponde a Y, lo que corresponde a Z. Acá no son ternas. Pues yo tengo que escribir XY, ¿no? Nada más. Claro. Entonces yo lo que podría hacer es escribirlo así, a ver si les parece bien. Como escribí allá. X1 y 1, X2 y 2, X3 y 3, ¿no? Si seguimos el orden como seguimos arriba. Y ahí están las 6. 2, 4, 6. De a pares, ¿no? Para cada partícula su par. Que sería esto, lo que está diciendo esto. Acá, para cada partícula, su terna. Acá lo que podríamos haber hecho para seguir la misma idea, hubiéramos puesto X1 y 1, Z1, ¿no? Después sería X2 y 2, Z2, para que quede bien. Y ahí vamos entendiendo mejor, ¿no?
Claro. Es más ordenado. Sería el orden por partícula, la cantidad de coordenadas que le corresponde. Acá que estamos contando todo X, todo Y, todo Z. Si lo hubiéramos puesto como lo pusimos hoy, hubiéramos contado las 3 de X y las 3 de Y. Hay dos maneras de contarla. ¿Cuál de las dos es mejor? La que a ustedes les guste. Porque esto te permite contarlos como se te ocurra, mientras las cuentes bien. ¿Lo van viendo eso? ¿Se dieron cuenta de lo que les dije? ¿Entienden cómo está el artículo escrito ahora? Ahora sí. Ahora sí, nos vamos entendiendo. Igual lo hubiéramos, claro, o sea, yo lo interpreté mal en ese sentido. Claro, ¿no? Lógico. Así que hablaba Claro. solo de 3 partículas. Solamente lo pueden tener claro si estudiaron álgebra lineal, porque es una notación de la álgebra lineal esta. Pero solo si estudiaron álgebra lineal. Ahí está el tema. Por eso este profesor, cuando me dio el artículo, me dice, mirá que para abordar lo que escribí, los chicos tienen que tener, los muchachos, la gente que haga el curso, tiene que tener un buen curso de álgebra lineal previo para entenderlo bien. Y cuando lo empecé a mirar, tiene razón. Ahora, esto es lo de álgebra lineal. Y de álgebra lineal y de análisis 2, me dijo. Ahora van a ver por qué les digo de análisis 2. Bien, vamos a la otra parte del artículo. Seguimos con el artículo. ¿Vieron todo lo que estamos haciendo con el artículo? ¿Nunca leyeron un artículo así con un profesor? Nunca. Nunca, una hoja directamente estamos leyendo nada más. Abajo, en verde, ¿qué dice? Que estas son coordenadas cartesianas. Y acá abajo dice que esto se puede repetir por coordenadas generales. ¿Qué quiere decir coordenadas generales? Y bueno, nosotros vimos otras coordenadas hace un rato. ¿Qué coordenadas vimos? Las polares, ¿no? Vayamos a R2. En coordenadas polares, si yo tengo coordenadas polares, ¿qué pasa en polares? ¿Pasa algo distinto que en cartesianas? Miremos. Voy a la base polar. Ya no Voy, sé. muy bien, voy a la base polar. Muy bien, ¿qué lo dijo Yamila, que está estudiando? ¿Ves qué importante irlo estudiando, no? Vas a la base polar, dibujo la base polar como me gusta. Ponemos R acá y tita acá. Así la habíamos puesto, me parece. El vertical tita y el horizontal R. ¿Está bien? La base polar. Yo tengo una partícula en la base polar. ¿Cuántas coordenadas tiene? ¿Cuántas tiene? ¿Dos? Dos. Dos. R1, Dos. tita 1. Si voy a otra partícula acá, ¿cuántas coordenadas tiene? 2. R2, tita 2. Y si tengo n partículas en R2 polar, ¿cuántas hay? ¿Hay cuántas? ¿Cuántas coordenadas va a haber? 2. 2n. 2n. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son esas 2n? Si miramos cómo lo escribía Ferrater Mora, cómo lo escribía. Tita, ¿no? O Rho primero. R. R o Rho, ¿no? R le puse. Vamos a ponerle R, sí, seguimos con R. R, tita. ¿Hasta dónde? Hasta 2. Hasta, a ver. ¿Cómo habíamos puesto acá? Acá habíamos puesto, a ver si se acuerdan. X1, X2, hasta X2N, ¿no? Una X genérica. Porque el símbolo que estuvimos usando lo unificamos. En lugar de poner X y Z, lo unificamos. Si yo acá si no lo unifico, no puedo poner. Y acá tengo que unificar esto. ¿Cómo lo unifico? ¿Con la R o con la tita? Acá lo unifiqué con la X. Con la R. Si querés con la R, le ponemos la R, hasta la R 2N. Porque si la R va a 2N, la tita también. Si querés. Pero no hay que modificar ahí la tita. No entiendo. A donde está R, R, punto suspensivo R2N, ¿no hay que poner? ¿O se pone R2N. R2N. R2N puse.
Lo que Y estás adelante, adelante, profe. A ver, ella pregunta si unificamos, si ponemos el mismo nombre a Tita. Si si Claro. le ponemos R, ¿Cómo le ponemos? R, Acá, si hubiéramos escrito antes, como lo habíamos escrito al principio, sería X, Y, ¿no? X, Y. Uy, esperen que está lloviendo y el gato está afuera. Un minuto. Modificarlo, ¿no? Sí, ¿no? Ahí donde dice R, tita, punto suspensivo, ¿no hay que sacar tita y poner R? Sí, había que Respondiendo unificarlo. la pregunta. según el criterio anterior, sí. Ah, El criterio anterior, si hubiéramos puesto X, Y, acá no tenía nada que para poner. claro. Seguimos la idea. Por eso la unificamos con una sola variable, X. Acá podríamos usar la R. Pero lo interesante de esto es que no se usa la R ni la tita para esto. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de coordenadas polares, pero yo me podría haber fabricado otro conjunto de coordenadas que no sean las polares. Me van a decir, ¿cuáles? Bueno, hay muchas coordenadas. Coordenadas, si estamos en R2, bueno, tenemos estas dos que son las más comunes, pero uno podría fabricarse sus Las coordenadas. esféricas para R3. Claro, él puso Q ahí. Claro. ¿Por qué? Porque esa Q representa en R3 cualquier tipo de coordenadas. Pueden ser polares, esféricas, parabólicas, hiperbólicas, elípticas. Hay un montón de coordenadas. Hasta unas que no existen y uno se puede fabricar, porque lo que tengo que hacer para fabricarme coordenadas es poner una base, un sistema de ejes, una base ortogonal, ¿sí? Tema de álgebra lineal para el último capítulo de este cuatrimestre, para cuando dé bases ortogonales, cómo fabricar coordenadas. Eso lo voy a dar, ya les voy a avisar cuando toca el tema. Ahí vamos a ver cómo se fabrica una base con coordenadas que uno se le cante. ¿Y qué importancia tienen las coordenadas que a uno se le cante? Que bueno, que si el problema tiene un tacho cilíndrico, va a convenir coordenadas cilíndricas porque se asemeja al objeto que uno tiene. Si uno tiene una esfera donde metió un gas, ¿vieron que hay muchas empresas que guardan los gases, como por ejemplo el amoníaco en esferas? Muchas destilerías. ¿Por qué será? Entonces, ¿ahí qué tendría que usar? Coordenadas esféricas. Entonces yo puedo hacer lo mismo con cualquier sistema de coordenadas. Esas coordenadas se llaman coordenadas generalizadas o coordenadas generales, que ya vamos a estudiarlas en forma más específica. Esas coordenadas generales respetan lo mismo que las cartesianas, el mismo sistema de conteo. Y si ustedes se fijan, si estoy en R3, dice Ferrater Mora, si estaría en R2, acá podría poner, en lugar de R tita, podría poner Q1, Q2, Q2N. Donde las Q pueden ser R tita, o podría ser cualquier otra cosa. Cuando hagamos problemas, vamos a ver que uno de los problemas que han tenido la gente que cursó conmigo, y que no ha comprendido hasta el momento, es esto. Por eso este año le dediqué una clase especial a esto, para Julieta, que hace rato que está dando vuelta con esto, porque ella no comprende bien esto. Este es el primer problema que tiene, porque las coordenadas generales, cuando yo les diga cuántas tenés en este problema, no las puede contar. Parece una tontera, pero a veces cuesta contarlas. Y no es una tontera, a veces les cuesta comprenderlo esto. ¿Pero por qué les cuesta comprenderlo? Porque no saben cómo se arma una base. ¿Y dónde debemos aprender a armar una base? En álgebra lineal. Se ve como caemos siempre en el mismo pozo, ¿no? Tropezamos y nos damos vuelta y caemos en el mismo pozo, como la película de Freddy Krueger, vieron que daba vuelta siempre en el mismo agujero. No salía nunca de ahí. Esto igual. ¿Cómo se soluciona el tema? Primero ver si las podemos contar. Y sabemos que cualquier coordenada general se va a contar igual que las cartesianas, sea en R2 o sea en R3. En R3, ¿cómo será? Esto será en R2, y en R3, según lo que dijo Ferrater Mora, será Q1, Q2, Q3, hasta Q3N, ¿no? 3N. Muy bien. ¿Hasta ahí se entendió lo de las coordenadas? O sea que si yo tengo cualquier coordenada, las cuento igual que si fueran las cartesianas.
En lugar de ponerle X, la X la voy a reservar para la cartesiana y la Q para cualquier otra que no sea la cartesiana. Polar, si en R2, cilíndrica, esférica en R3, la que se me ocurre. Y las que me pueda inventar. Ya les voy a enseñar, para cuando vengan, si vienen a álgebra, les voy a enseñar cómo armar un sistema de coordenadas. Que es lo otro que necesitan. Porque si las tienen que contar, acá, ¿qué tengo que hacer? Dárselas yo armada. Pues no va a pasar eso, porque ustedes en física, ¿qué van a tener? Se van a encontrar con el problema. No lo pueden abordar por Newton porque es complejo. Se van a Lagrange. En Lagrange lo primero que tienen que hacer es contar la cantidad de coordenadas. Pero antes de contar la cantidad de coordenadas, ¿qué van a necesitar? Saber en qué sistema de coordenadas van a trabajar. ¿Quiénes van a ser sus Q? ¿Y cómo las elijo para el problema? Y ahí empieza el otro drama. ¿Cómo elijo las Q que tengo que contar para el problema particular que tengo? Va a depender del problema, depende. Va a depender. ¿Quién lo dijo eso? Yo. Yo. ¿Quién es yo? A ver. Erika, Mónica. Exacto, Mónica. Lo que estás diciendo es así. Va a depender del problema. Si yo tengo un problema de simetría esférica, ¿qué coordenadas me van a convenir? Coordenadas esféricas. Si tengo un problema de simetría cilíndrica, porque tengo un reactor nuclear que es un cilindro con una tapa, ¿qué coordenadas me van a convenir? Cilíndrica. Y si estoy en una mesa mirando algo que rueda arriba. Claro. O sea, algo que rueda arriba de una mesa, por ahí me conviene las polares en R2. ¿Se entiende lo que digo? O sea, va a depender del problema que uno tenga. Hasta pueden ser las cartesianas también. Que uno las sigue usando, las puede seguir usando. Las X, Y, Z. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, ¿se entiende dónde estamos parados con la materia, por dónde vamos? Quiero que quede claro este tipo de cosas. Primero, esto lo estamos armando para resolver problemas que no son fácilmente abordables por Newton. Después tenemos que decir que es fácilmente abordable y que no. ¿Qué más tenemos? Tenemos que tener en cuenta que hay que elegir coordenadas o sistemas de coordenadas convenientes para poder trabajar un problema. Porque si vamos a trabajar fuera de los vectores, vamos a trabajar con sus coordenadas. Entonces tenemos que saber qué tipo de coordenadas vamos a trabajar. Ahora entienden por qué les dije que pasaran a polar y aunque empiecen a trabajar en otras coordenadas, ¿se dan cuenta por qué? Por este motivo. ¿Qué más? Después tenemos que, cuando nos den el problema, ver cuál coordenadas vamos y cuántas vamos a tener. ¿Y cómo las vamos a contar? Con esta fórmula. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Mirá Solange cómo se ríe. Sí. Vieron que yo lo repito varias veces. A veces los conceptos que yo repito varias veces, del embolilla, por algo los repito. Lo que no repito mucho es porque no es tan importante. Muy bien. Sigamos. Hay otra cosa más en el artículo. A ver, volvamos al artículo. Ya sabemos cómo se cuentan las coordenadas. Ya sabemos que esto es un diagrama, no es... Alguien está tocando el piano, no sé quién, por ahí. Alguien que tenga el micrófono, a ver si puede... Ahí está, gracias. Bien. Tenemos esta fórmula, acá a la derecha, con ecuaciones. Dice 3n ecuaciones de transformación. Sonamos, ¿qué será eso? Y después aparecen 3 fórmulas abajo, que hoy vamos a ver si llegamos a la primera nada más. Con la primera me conformo. ¿De acuerdo? Vamos a mirar eso. Uy, me van a decir, ¿qué son esas ecuaciones de transformación? Estamos mal, me van a decir. No las vimos. ¿No las vieron? No. Miren, supongamos que estamos en R2. Vamos a trabajar de nuevo en R2, real. O sea que esto es un gráfico. En R2. En R2 yo tengo una partícula, vamos a trabajar una partícula sola, tenemos una coordenada X, Y. O si quieren vamos a ir X1, X2.
Vamos a poner X, en lugar de XY vamos a poner X1, X2. A ver si nos conviene. No, vamos a seguir con XY, perdón. Entonces ponemos X1 y 1. ¿Está bien? Con XY. Va a ser un poco más llevadero. Acá estamos en R2, tenemos X1, X2, X2N, ¿no? Para N partículas. Donde está X1, X2 representarían ¿qué cosa? La XY multiplicada por la cantidad de partículas. Si N vale 1, tengo X1 y 1. Sería esa. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora bien, pero yo esta partícula la puedo nombrar con la base polar. ¿Se acuerdan la base polar? Trazábamos el radio vector, la base polar, venía así, ¿no? La base polar, ¿se acuerdan que la habíamos dibujado acá? Sí. Y en esa base polar teníamos un tita, ¿sí? Y un R, versor. Acá teníamos un I versor y un J versor. Ahora, en la base polar tendríamos Q1, Q2, ¿no? Para la base polar, porque dijimos que la cantidad de coordenadas en cualquier base que no sea la cartesiana, la poníamos como con la J, perdón, con las Q. Q1, Q2. En este caso, ¿quiénes serían Q1, Q2? R tita. Para una partícula. ¿Hasta dónde llegaba esto? Hasta Q2N, igual que arriba, pues las contábamos igual. ¿Esté en la cartesiana o en la polar? Y me van a decir, ¿por qué dibujó la polar adentro de la cartesiana? Porque ahí Ferrater Mora pone que cualquier XY es de la forma XY que depende de QJ y del tiempo. Pone esta fórmula. ¿La vieron la fórmula esa? Va a decir, ¿qué está diciendo con eso? Estos jeroglíficos ahí. ¿Vieron esa fórmula? ¿Vieron? Yo la sé de memoria la fórmula que escribió Ferrater Mora. Lo que está diciendo este buen hombre es que para todas las XY que yo tenga arriba, para todas las coordenadas cartesianas, ¿qué va a existir? Va a existir una QJ. A ver, ¿será cierto eso? ¿Qué quiere decir? Que para este punto que tiene coordenada XY, va a existir una QJ que va a depender de alguna relación. Por eso lo pone como función, ¿ven? La XY va a contemplar a la XY en función de la QJ. ¿Qué quiere decir? Que las XY se pueden escribir como función de la QJ. Y eso lo hicimos. ¿Qué relación tiene la XY con R y tita? ¿La X cómo se relaciona con R y tita? Ay, el con seno o coseno, no me acuerdo si era Muy seno, bien. ¿era? Y la Y por el seno de tita. O sea que hay una relación entre las X1, X2 con respecto a las QJ. A través de esta fórmula. O sea que no solamente las coordenadas, cuando están en distintos sistemas, en distintas bases, se cuentan por separado y de la misma manera, sino que a su vez entre ellas se pueden relacionar a través de fórmulas aritméticas o trigonométricas. Por eso él dice que las XY se pueden escribir en términos de las QJ. Y las QJ también se podrían escribir en términos de las XY. ¿No? Por ejemplo, si yo elevo al cuadrado ambos términos y los sumo, me quedarían x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. ¿Qué me está diciendo? Que el radio es una función de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahí tengo la QJ en términos de ¿quién? De la XY. ¿Y el ángulo cómo sería? El ángulo sería, es más difícil, pero pruébenlo, la tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿Hicieron el ángulo alguna vez? ¿Cómo lo saqué el ángulo? Dividí
En lugar A la de elevar inversa al y cuadrado, después- claro, dividí. ¿Cómo dividí? De abajo hacia arriba, ¿no? Dividí esto dividido esto. Si yo divido esto dividido esto, me queda y dividido x, y me queda igual al seno de tita por r dividido r coseno de tita. Las r las simplifico y el seno dividido el coseno que me da la tangente, ¿no? Y si la tangente de tita, y si quiero tita, la tangente pasa al otro lado como tangente a la menos 1, el arco tangente. ¿Lo ven cómo lo saqué? O sea que puedo escribir de las dos maneras. Quiere decir que esto también lo podría haber escrito de qué manera. Que QJ es QJ dependiendo de X y Y del tiempo. Ahora vamos a hablar del tiempo. O sea, ¿se dan cuenta que esto es un ida y vuelta? Y me van a decir, ¿y por qué escribió una sola y no escribió la otra, Ferrater Mora? ¿Vieron todo lo que yo me pregunto cuando miro un artículo? Ustedes no se preguntan todo eso. Porque nunca se usa esta. Todas las relaciones que hay siempre es de las cartesianas hacia las generales. Porque todas las generales se refieren a las cartesianas. Y con esta sola alcanza para el trabajo en física. Esta no tiene sentido escribirla porque no se usa. No es que no exista, sino que no se usa. Es por una cuestión de costumbre, uso y costumbre. ¿Saben lo que es uso y costumbre? ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto? ¿Qué es esa fórmula? Ahora me va a decir, sí, pero falta el tiempo. Te voy a decir yo, falta el tiempo. Porque ¿qué pasa cuando estoy en física? Esto es para un problema de álgebra lineal que es posición, nada más. Pero en física los objetos se mueven. Y cuando algo se mueve depende de quién. Cada vez que algo se mueve, del tiempo. El tema es que la posición va cambiando, pero lo que hace depender del tiempo, en las coordenadas, por ejemplo, polares, ¿quiénes serían? El ángulo también depende. El ángulo, claro. Porque si algo gira... Es la derivada que encontramos antes. La derivada, muy bien, vamos bien. Quiere decir que las QJ van a estar íntimas, o sea, que las XY en general van a depender de R y de tita, pero a su vez todo esto va a depender del tiempo. Va a tener una dependencia temporal. Porque no son cosas, en física no son cosas estáticas. Si fuera una cuestión matemática, el tiempo no tiene nada que ver. Quiere decir que X depende de QJ solo, nada más. Pero como estamos en física, nos van a interesar, me van a decir, ¿todas las coordenadas van a depender del tiempo? No, porque fíjense que dentro de las generales pueden depender las dos, como en este caso no dependen las dos del tiempo. ¿De quién depende solamente el tiempo? El ángulo. Porque cuando cambio en el tiempo, el radio no cambia en esta coordenada polar. ¿Por qué no cambia? Porque el radio en un círculo es fijo. Claro. Si gira algo, lo que cambia es el ángulo en el tiempo, pero el radio se mantiene igual. Quiere decir que de las dos Q hay una sola que depende del tiempo. ¿Y en todas las coordenadas polares pasa eso? No, pues yo podría hacer un dibujo en coordenadas polares que no sea un círculo. Por ejemplo, podría hacer un montón de objetos que existen en coordenadas polares que uno podría dibujar, curvas, que dependen que el radio también depende del tiempo, o sea que las dos dependan del tiempo. Por eso esta T no está especificada sobre qué QJ va, porque puede ir por una, por la otra, o por todas, o por ninguna. ¿Está? Las coordenadas generales, que al menos una dependa del tiempo, como el caso de las polares que en un círculo, se llaman coordenadas holónomas, que si alguno leyó el libro y se fue investigando, va a encontrar el nombre, con H, holónomas, porque dependen del tiempo. Ya vamos a hablar de esas coordenadas. Por ahora es un nombre nada más. Me van a decir, ¿y existen dibujos que el radio vector
haga también que dependa del tiempo? Por ejemplo, ¿puede haber una coordenada polar que dependa del tiempo? Sí. Les voy a mostrar una en el GeoGebra. En los espirales, ¿cómo sería un movimiento en una espiral? Eso Ahí se va depende del alargando el tiempo, radio. porque si va en espiral, el radio, ¿qué va pasando? A medida que Claro, das vuelta a también un se va círculo, alargando. te va haciendo cada vez más grande. Excelente. Y Ese ahí es un buen depende ejemplo. todo. Ahí depende todo. El ángulo depende del tiempo y el radio depende del tiempo. Porque si vas agrandando el radio, el espiral se va haciendo más grande. Y si vas achicando el radio, se va haciendo cada vez más chiquito. Y el Ese es un radio eje. depende de dos, del ángulo y del tiempo. Exacto. Las dos Q, que en ese caso sería R y tita, dependerían los dos del tiempo. Y fíjate que si vos tenés que hacer la derivada de dos variables que dependen del tiempo es que R depende de T y tita depende del T. En cambio, si vos tenés una solo que depende del tiempo, estás diciendo que R se mantiene fijo, pero solamente tita depende del tiempo. Entonces ahí hay regla de la cadena cuando haya que derivar. ¿Y para qué quiero derivar? Y porque si tengo la posición y quiero sacar la velocidad, tengo que derivar. Y la regla de la cadena depende del tiempo. Pero no todo, depende solo el tita. En cambio, si tenés una espiral, las dos cosas te van a depender del tiempo. Quiere decir que va a tener una doble regla de la cadena ahí adentro. Claro. ¿Se va entendiendo el cálculo cómo se va complejizando cada vez que aparece una nueva variable? Mirá Julia cómo mira. Yo le sacaría una foto a Julia. Ella no se ve, pero yo la veo. Bien. Pasa que soy la que tenía la música de fondo. Tenía la Mi hijo está música tocando de la guitarra eléctrica y me fondo. está volviendo No loca. hay problema. Sí, Uno me no está se volviendo da loca. cuenta. Yo les digo para que no salga y después puedan escuchar bien. A ver, que ustedes lo puedan escuchar bien nuevamente, ¿cómo se llama? El video. Les voy a mostrar una coordenada polar, que no es una espiral, no la tengo hecho la espiral, pero les puedo mostrar algo que depende del tiempo, que lo hice en el GeoGebra, que es un gráfico, y si lo quieren ver, para que vean un gráfico, una curva en polares que depende del tiempo. Si me permiten, les comparto pantalla y lo vemos. Vamos a minimizar este, a ver si lo tengo. Tengo muchas gráficas en GeoGebra, así que ya estoy con ustedes, no se me espianten. Vamos a compartir pantalla, a ver. ¿Se ve bien el GeoGebra? Está puesto un deslizador. El tita varía entre 0 y 360 grados, pero a su vez varía en el tiempo, igual que, miren el radio cómo va cambiando, no es un círculo, ¿eh? ¿Qué forma? Un corazón. ¿Ven cómo cambia el radio? De 0 a 360 grados, ¿ven? ¿Hicieron alguna vez estas cosas? Miren qué lindo quedó. No, nunca. Acá está la ecuación. Está puesta la ecuación con el deslizador. ¿Sí? En los cálculos, por ejemplo, pero yendo a epistemología, lo de la roseta también sería por este... Exacto. Fíjense cómo cambia el radio vector acá, a medida que cambia el ángulo y el radio, para cada punto del cardioide, se llama cardioide esta curva, a medida que cambia el radio, ¿ven? Barrimos, el radio también se va, empieza agrandándose, ¿ven? Empieza ahí en 0 agrandándose, hasta llegar a un valor máximo cuando estoy en el eje horizontal y después empieza a achicar, ¿ven? De la misma manera que se agrandó, hasta llegar a 0 de nuevo. O sea que el radio, en ese gráfico, ¿vieron qué lindo quedó? Se puede ver muy bien que depende también del ángulo, o sea que las dos Q dependerían del ángulo. ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a limpiar esto. A ver cómo vamos de tiempo. Si nos da tiempo a mirar esta fórmula. ¿Cómo andan con la regla de la cadena? La regla de la cadena. La regla de la cadena de las derivadas. Si van al artículo de nuevo de Ferrater Mora, vamos a encontrar ahora abajo
Ya limpiamos esta primera parte, media hoja, estuvimos 1 hora y media con media hoja. ¿Vieron? Vamos a mirar lo que dice Ferrater Mora, dice relaciones importantes. Lo que voy a dejar por ahora, que no voy a tratar, esto que dice acá grados de libertad. Esto no lo vamos a tocar por ahora. Esto lo vamos a incluir más adelante. Él lo puso porque él lo da de otra manera, él hace la introducción a esto. Yo por ahora me voy a conformar con que las coordenadas son libres, ¿sí? Tenemos la ecuación de cómo depende, esto es lo que lo condiciona, ya vamos a hablar de esto, pero por ahora no, que se llaman ligaduras. Ya después vamos a hablar de eso. No quiero meterme con esto, porque vamos a desarrollar todas las ecuaciones sin esto, y después le vamos a agregar esto. Lo voy a hacer al revés. O sea, el chocolate se lo voy a poner al final a la torta, no se lo voy a poner entre medio. ¿Está? Eso ya queda en gusto de cada uno. Después les voy a contar por qué. Pero por ahora... síganme que no los voy a defraudar, lo dijo Carlito. Bien. ¿Qué calculó acá, en esta primera relación, sobre la cantidad de coordenadas generales? ¿Qué calculó acá Ferrater? Calculó velocidad. La derivada de la posición. Claro, en coordenadas. ¿Lo ven? Claro. Sobre las XY, Sí. que representaría todo este conjunto, ¿no? Y él dice que es la sumatoria de todas las... Y fíjense que la XY, pero en términos de quién? De esta transformación, que es la relación que hay entre las XY, la QJ y el tiempo. Y dice que da esta cuenta. Miren qué interesante. Dicen que da sobre la suma sobre todas las J, no sobre las Y. Miren qué despiole que armó acá. Vamos a ver esa fórmula y cerramos la clase de hoy. ¿Está bien? Vamos a mirar la fórmula, pero voy a salir de acá y vamos a tratar de entender esa fórmula. Esa fórmula se centra en la relación que vimos recién. Dijimos que las XY son XY que dependen de QJ y de qué más? Del tiempo. El tiempo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, Sí. ¿cómo yo saco la derivada de XY? Vamos a hacerlo no sobre todas las QJ, vamos a suponer que agarro una QJ y una XY. Es decir, para una sola partícula. Después vamos a sumar sobre todas las partículas. ¿Está bien? Vamos a trabajar sobre una sola partícula. Para eso tenemos que ver, yo generalmente cuando me dan una función que depende de varias cosas, yo digo lo siguiente. Las XY dependen de las XY de sí misma, porque son coordenadas, coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas no dependen de nadie. Porque ¿de quién depende la X, la Y, la Z? De nada. Yo dibujo el sistema, depende, o de la XY, supongamos, en R2. No depende de nada. Ahora, la ρ y la tita sí dependen. Porque la ρ y la tita, la X es ρ coseno, R coseno de tita y la Y es R seno de tita. Hay una relación de dependencia. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa son las coordenadas cartesianas que son independientes de cualquier cosa, pero no las otras. Las Q, las generales, sí son dependientes de las cartesianas. Entonces yo voy a decir que las XY dependen de sí misma y dependen del tiempo. Pero a su vez las XY también dependen de ¿quién? De las QJ y dependen del tiempo. A ver si se entiende, y esto se llama red, esto que acabo de hacer. Cuando yo tengo un sistema que depende una variable de otra para armar una función, siempre me conviene armar una red y ver bien de quiénes dependen. Miremos el ejemplo que teníamos recién en coordenadas cartesianas y polares. La X depende de R coseno de tita y la Y depende de R seno de tita, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Estas quiénes son? Estas son mis XY. Estas. ¿Se ve? Estas son mis XY, ¿ven? Eso es lo que quiere decir con las XY. ¿Y esto a qué es igual? A dos relaciones. Recuerden que la tita también depende de quién, del tiempo, porque estamos en coordenadas polares circulares. ¿Sí? No las del cardioide, esas no son circulares. Porque el radio, también dependería del tiempo.
Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que estas XY dependen de sí misma, porque no dependen de otra cosa, pero a su vez pueden depender de quién. Ellas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Quiere decir que Ferrater Mora, ¿cómo lo escribe esto? Dice que X e Y pueden ser iguales a XY, y nada más, porque ahí estarían cartesianas. Estoy diciendo esto, ¿ven? Pero a su vez estas XY nuevas, ¿se ve? Dependen de quién. De R y de tita, ¿no? QJ. ¿Y quiénes son R y tita? Las QJ, pero a su vez tita depende de quién. Del tiempo. Y estas son mis Del QJ. tiempo. ¿Ven? O sea que si yo tuviera que hacer un diagrama con las XY del ejemplo, ¿cómo sería la red? La X depende de la R y de la tita en conjunto, ¿ven? Y a su vez, ¿no? La tita depende del tiempo, ¿ven? Y la Y, que no depende de esta, tendría otro caminito, ¿no? Dependen de la R y de la tita junta, ¿está bien? Y la tita depende del tiempo. Y a su vez la X depende del tiempo total y la Y depende del tiempo total. Porque, a ver, cuando estoy en coordenadas cartesianas, no hace falta que yo pase por las polares para llegar al tiempo. Porque también en cartesiana las cosas se mueven solas y puedo medir el tiempo en cartesianas. Quiere decir que en este diagrama de red, ¿qué me falta? Una flecha que vaya derecho al tiempo. ¿Se entendió? Cuando yo me manejo por una red, cada vez que voy por cada rama de la red, es un Y, porque estoy diciendo voy por aquí y por aquí y por aquí. En esa rama de la red, la regla de la cadena de la composición para la derivada es un Y. Y un Y implica multiplicación. Tengo que multiplicar las derivadas que están involucradas en cada rama de la red. Pero después, como tengo otra posibilidad, como tengo acá, es esta o esta o esta para llegar acá. Puedo ir por acá o por el lugar total. Tengo 3 O por una, o por otra, o por la otra. ¿Cuántos caminos tengo? 3. ¿Se ve? El total y cada uno de los otros. ¿Qué significa eso? Que tengo que sumar este más este más este. Quiere decir que en una regla de la cadena con varias variables multiplico los tramos y sumo los caminos. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, cuando las chicas siguen análisis 2, eso lo vamos a ver cuando veamos funciones implícitas y compuestas de varias variables de campos escalares. Para eso faltan 1 mes y medio más o menos. Cuando lleguen a análisis 2 van a entender por qué se hace esta cuenta de esta manera. Por qué es un Y y se multiplica, y por qué es un O y se suma. Los diferentes caminos son oeste, 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 y cuando voy es a través de este, este y este y este. Cuando es un Y, multiplico. Vamos a hacer la cuenta, van a ver eso. Y de ahí sale la cuenta que hizo Ferrater Mora. Fíjense que yo lo que estoy diciendo, si se fijan en el apunte de nuevo, el primer tramo dice que es la derivada de XY respecto de QJ por QJ punto. ¿Sí? Vamos a ver si eso es cierto. Yo cuando voy por aquí, tengo una posibilidad. Voy por XY a través de QJ. Entonces, si yo tengo que derivar hasta llegar al tiempo, ¿cuántas variables tengo? Tengo esta con respecto a esta y esta con respecto a esta. Entonces, la derivada, y no pongo la derivada como ustedes están acostumbrados, la D de derivada, como pusimos antes, pongo este otro símbolo. ¿Por qué pongo ese símbolo? Porque esta derivada significa parcial y esta significa total. ¿Y qué diferencia tiene?
que cuando pongo una total, significa que no hay otras variables en juego. Pero acá, ¿qué pasa? Hay dos variables en juego. La que depende de sí misma, porque un sistema cartesiano depende de sí mismo, pero a su vez depende de otros sistemas, puede depender. Quiere decir que tengo variables que dependen de sí misma y variables que dependen de otra. Cuando dependen de otra pongo derivadas parciales, porque tengo esa posibilidad más la otra posibilidad, porque tengo dos caminos distintos. Solamente tengo derivadas totales en el análisis 1, en una variable, pero si tengo muchas variables, tengo derivadas parciales, y se usa este símbolo. ¿Quedó claro? Bien, entonces, pero es el mismo símbolo de derivación. Esto es la derivada de xy respecto de qj, ¿ven? ¿Por qué? Porque empiezo acá, este respecto de este. Y como tengo que llegar al tiempo, ¿qué les dije? ¿Cambié de camino? No, no cambié de camino. Voy a borrar el de abajo que por ahora no lo voy a usar. Estoy en ese camino, ¿no? Como tengo que llegar al tiempo, ¿cuál es la operación que tengo que hacer? Es uno, un tramo y otro tramo. ¿Y el i que les dije que era? ¿Una qué? Suma. No, vamos mal. No, Una multiplicación por la derivada parcial de QJ respecto del tiempo, ¿ven? Ahora pregunto, miren esta fórmula. Siempre la QJ. ¿Ven el primer tramo de derivación? Ahora fíjense, a su vez, ¿la QJ depende de otra variable que no sea el tiempo? O sea, ¿la tita depende de alguna otra cosa que no sea el tiempo? No, no hay ninguna otra variable de la cual dependa. Quiere decir que esta derivada no es parcial, sino como es. Si no hay otra variable total. Entonces esta es una derivada con una D mayúscula. Mejor dicho, una D común y corriente. Pero me falta otro tramo ahí. ¿Cuál es el otro tramo? Más xy por t. Claro, la derivada de xy respecto de quién? De sí misma Sí misma. por la derivada de xy respecto del tiempo, ¿no? El otro pedazo, ¿ven? Ahí llegué al tiempo. ¿Ven cómo seguí la red? Los dos tramos, multiplico los pedazos y sumo los caminos. Fíjense en un detalle, esta xy última depende de otra variable que no sea el tiempo. Eso le iba a decir, es total ahí, ¿no? Muy Total, bien, esta es sí, total, muy bien. y total tiempo. Y total del tiempo, muy bien. Entonces ahora, pero esto es para una sola partícula. ¿Bien? Vamos a seguir escribiendo para una sola partícula. Vamos a achicar un poco esta fórmula. Esto no puedo hacer nada, porque esto es la derivada parcial de xy respecto de la QJ. ¿Pero qué es la derivada de QJ respecto del tiempo? Cuando yo derivo con respecto al tiempo, ¿cómo lo puedo escribir? Un punto. Con un punto. Y acuérdense que tiene que ser total la derivada, ¿eh? Si es parcial, tampoco puedo poner el punto, que sea con respecto al tiempo. Por eso es importante saber de qué variables depende cada una. Quiere decir que acá va a ser QJ punto, más. Ahora vamos a algunos conceptos de análisis 1. Derivada de una variable respecto de sí misma. ¿Cuánto da? ¿No? ¿Quién lo dijo? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuánto da? Derivada de una variable respecto de la misma variable. Concepto, ¿cuánto? 1 da. Eso da 1. Quiere decir que esto ya está resuelto. Y la derivada de xy respecto del tiempo, ¿cómo la puedo poner? Como q, x no, q no, xy punto, ¿no? xy punto. Muy bien. Pero esto es para una sola partícula. Si tenemos n partículas en R, ¿o cuántas partículas tenemos? ¿Quién las que manda la cantidad de partículas? ¿Las xy o las qj cuando están relacionadas? QJ. ¿Por qué la j?
siempre se relacionan, Porque lo veo arriba que porque está siempre se QJ relacionan con con X. tiempo. Claro, muy bien. ¿Quién lo dijo eso? No se escucha. Solange, muy bien Solange, porque lo estás viendo arriba, lógico, porque si vos estás mirando, la que manda son las QJ, porque las QJ te están diciendo que por cada XY tenés 2 QJ y encima el tiempo. Quiere decir que cuando yo sume partículas que están relacionadas entre cartesianas y generales, la cantidad la define la cantidad de coordenadas generales. Quiere decir que la derivada sobre XY punto es... Me van a decir, sí, pero esta XY se puede simplificar con esta. Ahora vamos a hablar de esa. Porque esta la paso restando y me quedó igual a 0. Es una macana esto que escribimos acá. Van a decir, uy, qué mal que quedó. Ahora vamos a hablar de eso. Fíjense que esto sería la sumatoria de la derivada de las XY respecto de las QJ desde J igual a 1 hasta N partículas. Pusimos N mayúscula, ¿no? Sí, creo que habíamos puesto N mayúscula. Sí. Pues sigamos con N mayúscula. Por QJ punto más las XY punto, dijimos. Que me dijeron ahí que esta XY no depende más que del tiempo. ¿No? ¿Está bien eso? ¿Que esa XY no dependa más de que del tiempo? Esta última que pusimos acá, vamos a chequear este resultado. El QJ al final va a seguir teniendo el punto, ¿no? Porque es derivada. Sí, perdón, respecto al tiempo. este QJ tiene el punto, lógico. Es así, eso está todo correcto porque QJ depende del tiempo y a su vez ya no depende de nada más QJ. Pero esta XY es la misma que esta. Y dijo que siempre dependía del tiempo, y por eso hizo la flecha directa. Por eso hice la flecha directa, que la borré. Y como siempre depende del tiempo, pero a su vez depende de sí misma, cosa que yo no dibujé, para eso tengo que hacerle un bucle, no depende de una sola variable. No se ve, profe. Perdón, lo dibujo del lado de abajo, un bucle, porque depende de sí misma. Fíjense que dijimos que las XY dependen de sí mismas también. Porque son coordenadas que no están referidas a nada las cartesianas. Entonces, esta XY depende de sí misma y depende directamente también del tiempo. O sea que no depende de una sola variable. ¿De cuántas depende? De 2. De sí misma y del tiempo. Y entonces quiere decir que esta derivada no puede ser total, tiene que ser parcial. Porque depende más de una variable. ¿Se entendió eso? Eso no es tan fácil de ver. Eso lo explico muy bien y doy la demostración de eso en el curso de análisis 2. Sería bueno que lo vean eso. Eso cuando veamos funciones implícitas lo vamos a ver bien. Entonces acá va la derivada de XY respecto del tiempo, pero parcial. Por eso no la puedo simplificar con esto, porque si no me daría la derivada total. Porque ¿qué es XY punto? Es la derivada de XY total respecto del tiempo, que es la velocidad, ¿no? Lo que dijimos al principio. Y fíjense la fórmula, que yo la completé un poquito más con esta igualdad, ¿no? Le puse mejor, esta sería la fórmula. Miramos la que tiene Ferrater Mora en el artículo, ¿y qué les parece? ¿Nos dio igual? Miren. Él puso la J, pero hay que poner de J igual a 1 hasta N, ¿no? Miren. Se simplificó el cociente que daba 1. ¿Lo ven? Ahí tenemos la primera fórmula entre las relaciones de las coordenadas generales con las coordenadas cartesianas. ¿Qué fórmula es? La velocidad de una partícula, de n partículas, relacionada entre coordenadas cartesianas y generales. O sea que lo que obtuvimos ahí es
cómo es la relación de la velocidad para un sistema de partículas entre los dos sistemas de coordenadas, entre las coordenadas cartesianas y generales. Por supuesto, sigue un diagrama de red de una función que depende de dos variables. En realidad de tres. Depende de sí misma, de las QJ y del tiempo. Eso en matemáticas se escribe así. Cuando veamos el campo escalar, los que estuvieron hoy en el curso de análisis 2, es la F, sería XY, QJ y T. ¿Dónde estaría este dibujo para ver dónde está Mariana? Esto es una una W si querés, que tiene tres variables, va de R3 A R1. a R1. Es un campo escalar que ¿dónde habita esto? Si lo quiero graficar. Ese habita en R3. No. ¿Cómo No, habitaba? en R4 Salía de R3 a R1 y la gráfica estaba en la suma de las componentes, Mariana. Sí, los lados de acá. ¿Está? Sí. Entonces, en en R4 vive esta relación, no la puedo dibujar. Porque vive en R4. Lo que puedo mirar es cómo están relacionadas las coordenadas. Si lo pienso como una gráfica de una función matemática. ¿Sí, Mariana? Eso, eso para Mariana que estuvo en la clase de análisis 2. Sí, escucho. Eso sería que pertenece a R3, pero habita en R4. No, el dominio está en R3. Lo que estamos estudiando acá sería el dominio de esos campos. Es un campo escalar esto. Y esta es la derivada de un campo escalar cuando depende de muchas variables. Y sus variables están a su vez dependiendo entre sí, porque estamos diciendo que esta XY depende de sí misma y depende de la QJ y ambas dependen del tiempo. Claro. O sea que no solamente cada una de estas, sino que no son independientes del resultado, sino que a su vez están relacionadas ahí adentro. Ese trabajo lo vamos a estudiar cuando terminemos de estudiar diferenciación, porque es la regla de la cadena en muchas variables. Eso les vendría muy bien para esta materia. Porque es lo que tiene. Sería entonces que después ¿Cómo? usaríamos lo mismo que vimos hoy de logaritmo, uno adentro del otro, dependiendo uno del otro. Claro, pero calculando la derivada, cosa que hasta ahora no. Derivada, sí, pero la misma. Exacto, la misma idea el es. mismo concepto. Exacto. Es el mismo concepto que vimos hoy. En ese caso teníamos tres variables, ¿te acordás? El que puse yo, ese ejemplo raro. Sí, y era bastante complejo entender uno en función de la otra y después cuando se invierten la funcionalidad adentro mismo. Ahí adentro, Bien. exacto. Eso lo vamos a ver Sí, con sí, mucho sí. detalle más adelante. Por ahora lo presentamos, dijimos acá está. Sí. ¿Está? Pero acá lo estamos tratando de usar ya. Porque acá lo precisamos. Acá lo tenemos que usar. Cuando lo vos aprendas. Sí. Estaba muy bueno porque es análogo una cosa a la otra que en esto nosotros no lo vimos. Y claro. hoy lo vimos y pues ya se relaciona inmediatamente. Sí, totalmente. ¿Por qué te dije que venga? Perfecto. Muy bien. Por hoy nada más. ¿Les parece poco? No. No. Muy bien. ¿Qué quiero que hagan para la semana que viene? No les puedo pedir que miren las otras dos fórmulas. Sería un logro si pudieran sacar la igualdad, las dos fórmulas que faltan de la pantallita. Lo que quiero que hagan es que estudien bien esto, repisen el video y lo